momento, finalmente la policía ingresó a la casa. Estamos hablando del domicilio de Sarmiento al 5000, donde este hombre mantiene cautivas a estas dos mujeres, a su exmujer y a su hija. Una ambulancia se encuentra esperando allí en el lugar y finalmente la policía, que se encontraba trabajando hace largas horas, pudo ingresar a este domicilio que ya lleva más de 5 horas y medias de detención. Este hombre que tiene como rehenes a estas dos mujeres. Información de último momento, finalmente la policía ingresó a este domicilio. Vamos a escuchar nuevamente el momento en el que se escuchaban estas bombas de estruendo, hace instantes nada más. Se están escuchando. Y ahí escuchábamos el ruido de estas bombas de estruendo. Y luego también información que tenemos de último momento con el ingreso de la policía a este domicilio del partido de General San Martín. Allí estamos trabajando en vivo en esta toma de rehenes que ya lleva varias horas de detención luego de que se desencadenaran las primeras horas del mediodía. Vamos a tomar contacto nuevamente con Luis Rusconi, que está en el lugar. Luis. Muy bien, entonces efectivamente la policía ingresó al lugar. Restará saber el desenlace de esta situación. El movimiento de la policía anticipado por estos dos estruendos muy pero muy fuertes. Nosotros nos encontramos ubicados a 200 metros y se pudo escuchar claramente el sonido seguido de un golpe. Seguramente la policía arrojó estas bombas y luego tuvo que derribar la puerta. Y luego el humo que cubrió por unos instantes el contorno del horizonte que nosotros tenemos aquí, seguido de eso el movimiento del Grupo Halcón que ingresó a la vivienda y el movimiento de una de las ambulancias que se encontraban apostadas en el lugar, trabajando de manera preventiva. Habrá que esperar finalmente el resultado de este movimiento muy audaz por parte de las fuerzas policiales, que ya llevaban más de 5 horas y media en esta situación, en una negociación muy ardua. En una primera instancia este hombre no quiso conversar con la policía. Fueron varias horas para poder llegar a entablar una primera comunicación. Aparentemente el negociador del Grupo Halcón resolvió entonces que lo propicio era ingresar por la fuerza a esta casa del partido de General San Martín. Restará esperar el desenlace y el resultado de esta acción por parte de las fuerzas policiales. Allí está Luis Rusconi trabajando en el lugar y la información que tenemos hasta el momento tiene que ver con que la policía ingresó a la casa. Información importante, 19-12 minutos, con más de 5 horas y media de detención que se están viviendo en esta toma de rehenes en el partido de General San Martín. Una ambulancia que tuvo movimiento, son ambulancias que estaban apostadas allí en el lugar luego de que se escuchara este ruido de dos bombas de estruendo, el humo que se disipaba allí en el lugar y después el ingreso de la policía a la casa que se encuentra trabajando en el lugar ya hace varias horas, así como también el Grupo Halcón, este grupo especializado en la toma de rehenes que en este caso el negociador se dedica a tratar de convencer, a charlar, en este caso con este hombre de 50 años, que recordemos no es una toma de rehenes normal, no estamos hablando de un delincuente. Sí, Luis, te escuchamos. Bueno, información de último momento en estos instantes. Un patrullero acaba de retirarse a toda velocidad del lugar. Aparentemente a bordo el único detenido, este hombre de aproximadamente unos 50 años, que mantuvo
como rehenes a estas dos mujeres de 45 años, una de ellas, su exmujer, y a su hija durante más de 5 horas y media, como decíamos. Aparentemente acaba de ser retirado del lugar a bordo de un patrullero que salió a toda velocidad del domicilio ubicado en Sarmiento al 5000. Esto es información de último momento. Habrá que esperar la voz oficial por parte de la policía. Habrá que constatar también el estado de salud de estas dos mujeres. Recordemos, este hombre se encontraba armado, disparó en 2 oportunidades. En la primera de ellas, hiriendo de bala al novio de la hija de su exmujer, a Emanuel Villalba, de 23 años, un joven que pudo ser trasladado y operado, que se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Thompson. Y en una segunda oportunidad, cuando la policía comunal se hizo presente aquí, pasada la 1:30 de la tarde. Desde ese momento, esta situación, que prácticamente no registró movimientos hasta hace unos pocos minutos, cuando se pudieron escuchar 2 estruendos muy pero muy claros, muy definidos, un golpe seco, una nube de humo y finalmente el ingreso del grupo Halcón a esta vivienda, el movimiento de una de las ambulancias trabajando en el lugar y finalmente un patrullero que se retiraba a toda velocidad de este domicilio con una persona a bordo, aparentemente el único detenido. Excelente, Luis, tu trabajo desde allí, desde el lugar, nos está confirmando una información de último momento que tiene que ver con que se fue un patrullero de este domicilio, aparentemente a bordo con la única persona detenida, acusada. Estamos hablando de este hombre de 50 años que aún no tenemos información de su identidad. Nosotros estamos a la espera de la autoridad oficial que termine de confirmar si finalmente este hombre ya se retiró del domicilio. Recordemos que este hombre estaba armado. Sí tenemos la información de nuestro compañero Luis Rusconi, que está trabajando en el lugar, que nos confirma que se retiró un patrullero, aparentemente con una persona adentro, que sería este hombre de 50 años que mantuvo cautiva por muchísimas horas tanto a su exmujer como a su hija, y que en las primeras horas del mediodía hirió también al novio, este joven de 23 años. Estamos hablando de Emanuel Villalba, quien se encuentra en estado de reservado y fue herido en el abdomen. Toma de rehenes en San Martín, varias horas ya, cerca de las 13:30, comenzaba esta tensa situación en este lugar, específicamente en Sarmiento al 5000, en esta vivienda, donde esta pareja habría convivido, donde los vecinos habrían escuchado discusiones en días previos y que terminó desencadenando con una toma de rehenes que tuvo, todavía no está confirmado si estas mujeres han sido liberadas. Estuvieron atrincherados en esa vivienda, tanto Paulina, de 45 o 50 años, todavía su edad no está confirmada, maestra de una escuela muy cercana a este domicilio. Los familiares que se encuentran en el lugar, que han llegado hace varias horas, no han dado ningún tipo de declaración a los medios de prensa, así como también, por seguridad, que evacuaron a los vecinos. Para repasar la información de último momento que tiene que ver con el ingreso, en principio, de la policía a esta vivienda, y luego con la información que nos contaba Luis, información más que importante que tiene que ver con que un patrullero llevaba a una persona que sería este hombre de 50 años, quien sería el captor, quien mantuvo de rehenes a estas dos mujeres por más de 5 horas y media. Información de último momento que te estamos contando en la pantalla de C5N para recopilar estas dos bombas de estruendo que se escuchan hace algunos minutos. Allí vemos, la imagen del patrullero. Ahí estamos viendo las imágenes de cuando se llevaban al detenido, lo confirmaba Luis Rusconi, este patrullero de la policía bonaerense que salía de allí de la zona de Sarmiento al 5000 con este hombre de 50 años que mantuvo cautiva a estas dos mujeres por más de 5 horas y media. Así se retiraba del domicilio. Imágenes exclusivas de nuestro móvil en vivo, único medio en el lugar trabajando en esta toma de rehenes, en este drama familiar que se vivió en esta zona. Así se iba
este patrullero luego de que se negociaran por varias horas. Este hombre que en principio no quiso negociar, luego aceptó y que terminó con este desenlace. En minutos más esperamos la palabra de alguna autoridad oficial que nos confirme el estado de las mujeres y alguna información más que tenga que ver también con este joven herido. Estamos hablando de Manuel Villalba, de 23 años, cuyo agresor se retira y se retiraba hace algunos minutos nada más en ese patrullero que se iba de la vivienda de Sarmiento a 5000 del partido de General San Martín. Habrían detenido al secuestrador, a este captor que tuvo cautiva tanto a Paulina, de 45 años, así como también a Valeria, a su hija, por más de 5 horas y media. Información importante, información de último momento que nos confirmaba Luis Rusconi, quien está trabajando en el lugar. Habrían detenido al secuestrador, veíamos la imagen del patrullero en esta crónica, en este desenlace de los hechos que comenzó con el ruido de las bombas de estruendo, el ingreso a la policía, de la policía al domicilio y finalmente con el patrullero que llevaba al secuestrador, este hombre de 50 años, que aparentemente se habría retirado de este domicilio. Allí vemos la imagen de cuando se iba el patrullero a alta velocidad de la calle de Sarmiento al 5000. El equipo móvil de C5N está trabajando en el lugar desde muy temprano, cuando se conoció la noticia de esta toma de rehenes en este día domingo a las 13:30. Y esto sería, si es que finalmente el hombre iba en este patrullero, el desenlace, el final de esta toma de rehenes, con tanta tensión que se vivió desde las primeras horas del mediodía de la jornada del día de hoy. Lamentable, una persona herida, Manuel Villalba, de 23 años, internado en estado reservado en el hospital Thompson. Paulina, su expareja, por decirlo de alguna manera, la protagonista por la que se habría generado o no algún tipo de discusión, según las propias declaraciones de los vecinos. Su hija Valeria, quien estaba allí con su novio. Los familiares que han llegado al lugar algunas horas más tarde, que no han dado ningún tipo de declaración a la prensa y todavía se encuentra trabajando en el lugar la policía bonaerense y el Grupo Halcón, esperando los medios de prensa alguna palabra oficial que termine de confirmar si finalmente terminó esta toma de rehenes en el partido de San Martín. 2 ambulancias están trabajando en el lugar. Recordemos que se escucharon estos 2 impactos, este ruido de 2 bombas de estruendo en el lugar, en esta casa, en este domicilio donde estuvieron atrincheradas estas 2 mujeres con este captor que posiblemente, aparentemente, se habría retirado en el patrullero que veíamos las imágenes recién, en un cordón policial que sigue en estos 2 vallados a 100 metros del domicilio y a 200 metros también, en una manzana totalmente rodeada, con los vecinos de las casas linderas que han sido evacuados por seguridad, con mucha gente en los alrededores, vecinos que han llegado hasta allí luego que fueron alertados de esta situación que se está viviendo en el partido de San Martín. Información que tenemos para destacar de último momento: el hombre se habría retirado en ese patrullero, ya estaría detenido luego de las negociaciones, en principio sin querer establecer ningún tipo de comunicación con las autoridades, con el equipo de trabajo que tiene el Grupo Halcón. Luego sí, finalmente hablando con el negociador, y después de varias horas, más de 5 horas y media que se vivió de extrema tensión, porque el hombre se encontraba armado, este sería el desenlace que en minutos ya vamos a estar confirmando la información oficial. Hay 2 ambulancias trabajando en el lugar que seguramente van a estar realizándoles todo tipo de estudios, monitoreos a estas 2 mujeres para poder conocer en qué estado se encuentran. Recordemos que la persona herida, la información que tenemos de la persona herida tiene que ver con este joven de 23 años de estado reservado, Manuel Villalba, que se encuentra internado en el hospital Thompson, quien fue baleado en uno de los intentos que tuvo esta persona.
El primero, que fue cerca de las 13:30, 13:45, luego volvió a disparar al aire. Afortunadamente, ninguna persona recibió ningún tipo de impacto. Emanuel sí en el abdomen. Y información del ingreso de la policía a la casa, y luego el patrullero que se retira de este lugar a alta velocidad, como podríamos ver en las imágenes recién, y con este hombre de 50 años aparentemente dentro de este patrullero, que daría final a esta toma de rehenes que habría comenzado más temprano. En este drama familiar que volvemos a destacar, si vos te sumás 19:24, prendés la pantalla de C5N y tiene que ver con esta toma de rehenes que comenzó temprano, este drama familiar, este drama pasional, tanto entre este hombre de 50 años como de su expareja. Estamos hablando de Paulina, una maestra de la zona. Este hombre habitaba esta casa luego de distintas discusiones que habrían escuchado los vecinos en días anteriores. La habría abandonado, y en el día de hoy, al mediodía, se habría generado esta situación de tanta tensión, primero con el disparo y la discusión que aún no está confirmada con el novio de la hija de esta mujer, de la hija de Paulina. Estamos hablando de Valeria, el estado grave, reservado de Emanuel, y luego con el atrincheramiento de este hombre dentro de este domicilio de Sarmiento al 5000, luego de muchas horas de tensión, más de 5 horas y media que les venimos contando esta toma de rehenes con estas dos mujeres que se vivió dentro de esta vivienda. El negociador del Grupo Halcón, muchas horas trabajando, ardua negociación, y la policía bonaerense que se encuentra trabajando todavía en el lugar para ya terminar de terminar esta situación. Vamos a tomar contacto con Luis Rusconi, que se encuentra en el lugar. Luis. Muy bien, hubo un movimiento por parte de las ambulancias. Llegó otra ambulancia del lugar hace algunos instantes, pero entendemos que ningún vehículo se retiró velozmente, por lo que podríamos llegar a pensar que de estar recibiendo tratamiento, las mujeres lo estarían recibiendo en el lugar, lo que ya iría al menos despejando la posibilidad de que alguna de estas mujeres hubiese tenido que ser muy rápidamente trasladada, ¿no? Lo que entendemos que podría llegar a ser una buena noticia. Y con respecto a los desenlaces posibles que habíamos venido marcando a lo largo de la tarde, habrá que determinar si este hombre finalmente se entregó por sus propios medios, y luego, una vez que él depuso su arma, el Grupo Halcón arrojó estas bombas de estruendo de manera preventiva para asegurarse que este hombre no pudiese volver a tomar su arma una vez que ya había decidido entregarse, o si esto tuvo que ser hecho directamente por la fuerza, Lorena.